Buenas tardes, Magíster Yaceni Andrea Guamán Armijos, docente de la asignatura de Expresión y Creación Literaria. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Educación Inicial a Distancia y en Línea. Hoy vamos a presentar nuestro panel de discusión con el tema literatura oral, popular, folclórica y tradicional. A continuación, daré a conocer a los integrantes que conformamos este panel de discusión. Como primera panelista tenemos a Estefanía Abad, segunda panelista Rosa Guzmán, tercera panelista Ariana Sánchez y mi persona Ana Ramírez como moderador. A continuación, una pequeña introducción acerca del tema. La literatura oral, popular, folclórica y tradicional contribuye en una valiosa expresión del patrimonio cultural de los pueblos, ya que gracias a estos ayudan a transmitir conocimientos, costumbres, valores y formas de vida de generación en generación. En el ámbito de la educación inicial, esas manifestaciones ayudan mucho a fortalecer el desarrollo del lenguaje, la imaginación, la creatividad y la identidad cultural de los niños, convirtiendo el recurso de aprendizaje fundamental para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este panel de discusión se analizará la literatura oral, popular, folclórica y tradicional, la proyección del folclore en la literatura infantil y su aplicación en el nivel de educación inicial, con el propósito así de poder reconocer su aporte en la formación integral de la infancia y en la percepción de las tradiciones culturales. A continuación doy paso a la primera panelista. Muchas gracias, compañera, por el espacio. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la literatura oral, popular, folclórica y tradicional. Si bien es cierto, esta literatura oral, popular, folclórica y tradicional reúne las expresiones culturales que se transmiten de generación en generación mediante la palabra y la tradición. Estas manifestaciones reflejan la identidad, las costumbres y los valores de cada comunidad, preservando su patrimonio cultural. Dentro de aquí vamos a hablar acerca de las características. Tenemos cuatro características de la literatura, donde hablamos que se transmite de forma oral y colectiva, conserva costumbres, creencias y tradiciones, se adapta al paso del tiempo sin perder la esencia, forma parte del patrimonio cultural de los pueblos. Dentro de esta también encontramos los tipos de literatura. Si bien es cierto, la literatura oral se transmite verbalmente mediante cuentos, mitos, leyendas y canciones. Literatura popular surge del pueblo y refleja las vivencias, costumbres y formas de expresión. Literatura folclórica conserva las tradiciones y manifestaciones culturales de una comunidad. Y por último tenemos literatura tradicional. Esta reúne relatos que permanecen vigentes gracias a su transmisión de generación en generación. Dentro de ella también vamos a encontrar la importancia. La importancia de la literatura oral, popular, folclórica y tradicional fortalece la identidad cultural, ya que ésta transmite conocimientos y valores y asimismo favorece el desarrollo del lenguaje, la imaginación y la creatividad desde la infancia. Folclore y proyección folclórica en la literatura infantil. El folclore en la literatura infantil integra las manifestaciones culturales tradicionales en obras dirigidas a los niños como cuentos, leyendas, canciones y rondas. Su propósito es preservar las tradiciones, transmitir valores y fortalecer la identidad cultural mediante experiencias significativas de acordes con la edad infantil. Proyección folclórica. La proyección folclórica consiste en incorporar las expresiones culturales populares a la literatura infantil para mantener vivo el patrimonio cultural. A través de estas manifestaciones, los niños conocen sus raíces, fortalecen el sentido de pertenencia y aprenden a valorar diversidad cultural y tradiciones en su entorno. Recursos folclóricos en la literatura infantil. Los principales recursos folclóricos presentes en la literatura infantil son los cuentos tradicionales, leyendas, canciones, rondas, adivinanzas, trabalenguas, refranes y juegos tradicionales. Estos recursos favorecen la expresión oral, la imaginación, la creatividad y el aprendizaje de las costumbres y tradiciones de cada comunidad. Valor educativo del folclore. El folclore favorece el desarrollo del lenguaje, la imaginación y la creatividad. Además, promover la expresión oral
la formación de valores y el respeto por las costumbres de cada comunidad. Su incorporación en la literatura infantil contribuye al desarrollo integral de los niños y fortalece su identidad cultural. Folclore y literatura en el nivel de educación inicial. Dentro de eso, importancia en el folclore en educación inicial es que el aprendizaje en la primera infancia, al acercarse a los niños a las tradiciones, costumbres y expresiones culturales de su comunidad. Su incorporación en educación inicial fortalece la identidad cultural, que promueve el respeto por la diversidad y contribuye al desarrollo integral mediante experiencias significativas. Dentro de los ejemplos en la aplicación en el aula, una de las manifestaciones tenemos los cuentos tradicionales. Su aplicación es que favorecen la comprensión, la imaginación y la reflexión sobre valores. Otra manifestación tenemos las canciones y rondas. Su aplicación es que desarrolla el lenguaje, la coordinación y la convivencia. Las adivinanzas y trabalenguas en su aplicación es que estimulan la expresión oral, la memoria y el pensamiento. Otra manifestación tenemos las leyendas. Su aplicación se acercan a los niños a la historia y cultura de su comunidad. Aprendizajes que promueven. El uso del folclore en educación inicial contribuye al desarrollo del lenguaje, la creatividad, la imaginación y la expresión oral. Además, fortalece la socialización, el respeto por la diversidad cultural y el sentido de pertenencia, así favoreciendo una formación integral. En el rol del docente y la familia. El docente utiliza el folclore como recurso educativo, mientras que la familia transmite tradiciones y costumbres, fortaleciendo la identidad cultural y el aprendizaje en los niños. Agradecemos a las panelistas por las valiosas intervenciones y por compartir sus conocimientos sobre estos temas. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas. La primera pregunta para nuestra primera panelista. ¿Por qué considera que la literatura oral, popular, folclórica y tradicional sigue siendo un recurso importante para preservar la identidad cultural en las nuevas generaciones? Bueno, yo considero que es un recurso fundamental porque conserva la memoria histórica, las costumbres, los valores y las creencias de cada comunidad. Al transmitirse de generación en generación, este permite que los niños y jóvenes conozcan sus raíces y asimismo fortalezcan el sentido de pertenencia y valoren el patrimonio cultural. Es por ello que además contribuyen a mantener vivas las tradiciones frente a los cambios sociales y culturales. Muchas gracias por su respuesta. A continuación, la siguiente pregunta. ¿De qué manera la proyección del folclore en la literatura infantil contribuye al desarrollo de la imaginación, la creatividad y los valores en los niños? La proyección del folclore en la literatura infantil incorpora cuentos, leyendas, canciones, rondas y otras manifestaciones tradicionales que despiertan la imaginación y estimulan la creatividad de los niños. Estas expresiones también favorecen el desarrollo del lenguaje y la expresión oral, al tiempo que transmiten valores como el respeto, la solidaridad, la cooperación. De esta manera, la literatura infantil se convierte en un medio para fortalecer tanto el desarrollo integral como la identidad cultural. Muy interesante su intervención. Gracias. A continuación, la última pregunta para nuestra última panelista. ¿Cómo puede el docente integrar el folclore y la literatura en las actividades de estimulación inicial para fortalecer el aprendizaje y la identidad cultural de los niños? El docente puede integrar el folclore y la literatura mediante experiencias de aprendizaje que incluyan narraciones, dramatizaciones, juegos y canciones y otras actividades relacionadas con las tradiciones culturales de la comunidad. Así, estas estrategias favorecen un aprendizaje significativo, ya que promueven la participación activa de los niños y fortalecen el reconocimiento de su identidad cultural. Asimismo, la colaboración con las familias permiten enriquecer estas experiencias y contribuir a la preservación del patrimonio cultural. Agradecemos la aclaración brindada. A continuación, una pequeña conclusión.
En conclusión, la literatura oral, popular, folclórica y tradicional constituye un valioso legado cultural que permite conservar las costumbres, los valores y la identidad de los pueblos. Su presencia en la literatura infantil favorece mucho el desarrollo del lenguaje, la creatividad y la imaginación de los niños, al mismo tiempo que favorece el sentido de pertenencia de los niños hacia su cultura. En el nivel de educación inicial, la incorporación del folclore como recurso pedagógico contribuye en general el aprendizaje significativo y promueve así la valoración de las tradiciones desde los primeros años de vida. Por ello, es muy fundamental que los docentes y familias trabajen conjuntamente para poder así preservar y transmitir este patrimonio cultural a las nuevas generaciones. Este ha sido todo nuestro aporte. Muchas gracias.